Pues bueno, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar hasta el día de hoy, pues en familia, en casa. Y todos sabemos, creo, que el día de hoy en todo el mundo se está moviendo o se está llevando a cabo este movimiento de quédate en casa, quédate en casa. ¿Por qué? Porque para evitar el contagio del virus, de esta pandemia que vino a afectar al mundo entero, a todo el mundo, aparentemente se originó allá en la China y desde ese país se contagió al mundo entero. Entonces, surgió este movimiento que se llama Quédate en casa, ¿verdad? En todos los idiomas del mundo, quédate en casa. Entonces, los gobiernos han estado trabajando con medidas para que la gente no se contagie y no hayan muchos contagios y muchas muertes y pues todo lo que conlleva el poder contagiarse de esta enfermedad. Entonces, pero nos llama mucho la atención, creo a muchas personas nos llama la atención. De un momento a otro todo cambió. Hoy estamos en casa, iniciamos el año 2020 creo que con nuevas metas, con nuevos propósitos para la vida y de un momento a otro todo cambió. Sin embargo, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es fiel y se aplica para todas las áreas de nuestra vida. Yo recuerdo cuando íbamos a salir el domingo de casa, íbamos a salir para la iglesia, cuando las noticias que todo se iba a cerrar, que ya nadie saliera. Yo recuerdo recibir la llamada de alguien que dijera que no iba a haber servicio y ahí todo cambió, hermanos. Pero para no alargar mucho pues esta introducción de que quédate en casa, quiero decirte que en la palabra de Dios encontramos temas específicamente para hablar de estar en casa. Y yo sé que ya oramos, ya alabamos al Señor también, y yo quiero entrar directamente a la palabra de Dios en Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4. Un versículo muy conocido, no solo por nosotros, sino conocido por mucha gente en el mundo. Mucha gente en el mundo conoce este versículo y lo ha hecho parte de su vida, principalmente los judíos. Ellos han tomado este versículo porque no solo fue una instrucción de Dios para Moisés, sino que Moisés, que lo tienen ellos en muy alta estima a Moisés, al profeta Moisés, él dio la instrucción de el Shema o el Shema Israel, que es oye Israel, que es Israel, pon mucha atención a esto, y es por eso que ellos lo tienen grabado en su mente y en su corazón. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, hoy quiero hacer énfasis en estando en casa. Estando en casa hablarás a tus hijos y repetirás estas palabras que yo te mando hoy. El Señor diciendo, cuando estés en casa, repetirás estas palabras y hablarás de ellas. Dice, estando en casa se los dirás a tus hijos y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando la palabra de Dios dice que estando en casa, creo que no necesita mayor explicación. Cuando tú estás en casa, dentro de casa, hablarás de estas cosas, las repetirás. Y luego dice, y andando por el camino. Esto es una referencia de todo el camino de la vida.
No es cuando tú sales de tu casa y vas, digamos, a la tienda o vas a... No, no solo se refiere a eso, sino que al camino abarca todo el camino y el rumbo de nuestra vida. Todo lo que abarca nuestra vida, Dios mío. Etapas, épocas, buenos momentos, buenas temporadas, malas temporadas. Todo lo que abarca el camino. Y luego dice, y al acostarte y cuando te levantes, eso abarca todo el día. Entonces, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Yo quiero decirte, hermano, que no es una casualidad. No es casualidad. Y por eso yo les digo que la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdadera y se aplica para toda nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida. Y no es casualidad que el gobierno y todo el mundo nos esté mandando a quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Yo quiero decirte, hoy que tú estás en casa, hermanos, tienes la oportunidad de poder hablar con tus hijos la palabra de Dios, de compartir con tu familia la palabra de Dios. Ahí donde tú estás, con tu familia, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con los abuelitos, con los que están en casa, es el tiempo. Este es el tiempo para compartir la palabra de Dios. Hermano, tú que me estás escuchando, hermano, yo quiero decirte, hoy tú puedes agarrar a tu familia, hoy tú puedes predicar ahí a tu familia, no solo en el espejo para poder practicar cómo evangelizar, cómo predicar. Hoy puedes tú enseñarle a tu familia la palabra de Dios, orar, cantar. Hermano, mira, hoy podemos estar en casa, tenemos, por así decirlo, la libertad de estar en casa, de poder alabar a Dios en familia. Y como dice la palabra de Dios, estando en tu casa harás esto, repetirás estas palabras que yo te mando hoy. El pueblo judío hizo esta palabra suya, la tomó en su corazón y se llama el Shema Israel, que significa el oye Israel, el pon atención Israel, los mandamientos que se te están dando, ponlos en tu corazón. Y yo quiero decirte, hermano, si tú haces esto con tus hijos, contigo mismo, con tu familia, yo quiero decirte, cuando venga el día de mañana, cuando esto pase y la vida continúa, si el Señor nos lo permite y si el Señor no ha venido y nos permite seguir viviendo en esta tierra, quiero decirte, tus hijos recordarán las palabras que tú hables hoy en tu casa. Tus hijos recordarán lo que tú hiciste en casa, cuando tú predicaste, cuando tú ministraste la presencia de Dios. Ellos recordarán en su corazón lo que tú hiciste en casa. Hermano, hermana, hoy yo les invito que aprovechemos nuestro tiempo en casa, en familia. Que nosotros podamos compartir la palabra de Dios en familia. Reúnanse, oren, alaben al Señor, busquen al Señor en casa, compartan la palabra para que esa palabra quede en el corazón. Yo quiero decirle, hermanos, de que eso va a quedar en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestros hijos no se desviarán del camino el día de mañana, porque si tú inicias la educación cristiana en casa, cuando tus hijos y tus hijas sean grandes, ellos no se apartarán del camino. Ellos la primera opción que ellos van a tener ante las dificultades va a ser buscar al Señor en oración. La primera opción que ellos van a tener cuando venga una dificultad a la vida va a ser buscar a Dios en oración. Es por eso, hermanos, es por eso que el diablo ataca a las familias. Porque la familia es un núcleo fuerte que puede sostener una sociedad completa, un país completo, un gobierno completo, la familia. Y es por eso que el diablo está atacando a las familias, tratando de dividir a las familias, tratando de dividir a los jóvenes, de hacer una división entre los padres y los hijos, entre los esposos, problemas entre los hijos, entre los padres y los hijos, entre los mismos padres. El diablo busca la forma de atacar,
pero es allí donde nosotros tenemos que buscar la forma de estar unidos. De que hay diferencias, por supuesto, hay diferencias. ¿Hay que corregir a nuestros hijos? Sí, hay que corregirlos. Como padres tenemos que mejorar. Para ser buenos padres, sí hay que hacerlo. Pero la educación cristiana empieza en casa. Hermanos, yo quiero decirles, Deuteronomio 28, capítulo 1, dice que si nosotros ponemos por obra los mandamientos del Señor, usted puede leerlo, Deuteronomio capítulo 28, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra estas cosas, y miren hermano, ahí viene una lista de bendiciones. Dice, bendito serás al entrar, bendito al salir, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu canasta. Y Dios mío, el Señor da una bendición grande y extensa, pero dice principalmente, si tú pones por obra las palabras que yo te mando hoy. Yo quiero decirte, hoy, estando en casa, es nuestra oportunidad de alabar a Dios, poner por obra todos sus mandamientos, orar, bendecir al Señor. Yo no sé si un día en vez de una pijamada para ver películas, podemos hacer una vigilia, podemos poner, mira mijo, tú vas a predicar hoy, tú nos vas a ministrar, tú vas a imponer manos, tú mijo o tu hija vas a orar por los enfermos. Hermanos, enséñale a tus hijos el camino de Dios, porque yo sé que el día de mañana, cuando vengan las cosas difíciles, cuando vengan las cosas duras de la vida, su primera opción va a ser correr a los pies del Señor, a buscar al Señor en oración. Así que la educación cristiana empieza en casa. Proverbios 3, capítulo 5 en adelante dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. Si hoy estamos en casa, hoy nos ha tocado que estar en casa, hoy nos ha tocado quedarnos aquí, la palabra de Dios te dice, fíate de Jehová. Obviamente no nos podemos fiar del gobierno, no nos podemos confiar del gobierno. No podemos esperar a que el gobierno nos dé mascarillas, no podemos confiar de que el gobierno nos vaya a dar los permisos, la ayuda necesaria, no nos podemos confiar. Pero la palabra de Dios dice, confíate, agárrate, fíate de Jehová, reconócelo en todos tus caminos y luego vienen las bendiciones del Señor. Y miren hermanos, esta pandemia nos da muchos ejemplos para nuestra vida. Nos piden que usemos mascarilla, que nos lavemos las manos constantemente, que tengamos distanciamiento social y mayormente si usamos pues una careta plástica o de acrílico, tenemos un porcentaje muy bajo de contagiarnos. Lo mismo, exactamente lo mismo, es lo que debemos hacer en nuestra vida espiritual. Si nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra boca, si usamos la oración, si nosotros aplicamos el distanciamiento con el mundo, con las cosas del mundo, con las cosas que nos atraen, ese es el peligro, porque nos atraen. Si nosotros aplicamos el distanciamiento con el mundo, con las cosas que nos atraen, si nosotros usamos un escudo protector, que es la palabra de Dios, tenemos un muy bajo porcentaje de caer en pecado, de enfriarnos espiritualmente, de poder decir, yo ya no continúo en la iglesia, yo ya no sigo porque esto y esto está pasando, a mí no me parece, y nosotros vamos a poder, hermanos, mantenernos sanos espiritualmente. Yo no estoy diciendo que somos ángeles o superhumanos, somos seres humanos y tendemos a fallar, tendemos a equivocarnos. Pero si tú tomas tus medidas hoy, no solo tus medidas higiénicas, sino estando en casa, usando la palabra de Dios, yo quiero decirte, hermano, tú vas a ver la mano de Dios en tu vida y aún te llegues a enfermar de este virus que está
que está dando hoy en día, aún te llegues a enfermar, tú vas a decir, Dios mío, yo estoy confiado en el Señor, que el Señor me va a sanar, me va a sacar de eso. Y si no lo hace, incluso yo pronto veré al Señor Jesús. Yo quiero decirte, hermano, hoy en este día quiero animar tu fe a que tú te levantes en el nombre de Jesús. Si tú has estado caído espiritualmente, si tú has estado con desánimo, si tú has estado peleando en pleitos, aún en pecado, en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús, porque el Señor está por hacer cosas grandes en ti, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, en el nombre de Jesús. Levántate, mi hermano, hoy, allí en casa, y escucha esta frase: levántate de rodillas. Pareciera que no tiene sentido, pero levántate de rodillas en el nombre de Jesús. Y el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Tal vez tienes tu ministerio dormido, tienes tu guitarra colgada, pero hoy es el momento de que te levantes en el nombre de Jesús. Y solo basta, escúchame esto, hermano, solo basta que pongas un pie y que tengas el deseo de por lo menos dar el primer paso y vas a ver la mano de Dios ayudándote en el nombre de Jesús. Así que yo te invito hoy que estás en casa. Mira, hermano, se está cumpliendo esa palabra cuando Jesús dijo que las piedras hablarían. ¿Y sabes por qué están hablando las piedras? Porque los gobiernos de todo el mundo están diciendo: quédate en casa, quédate en casa. Y yo quiero decirte, nos están mandando a casa, pero es en casa donde nosotros vamos a alabar al Señor. No, hermanos, no necesitamos estar en el templo. Bueno, sí necesitamos ir al templo, pero no necesariamente estar en el templo para alabar a Dios. En casa lo debemos hacer. Debemos buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Gracias, hermano, por escuchar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, que Dios haga obra en tu corazón y que esta palabra pueda hacer una obra en tu corazón. En el nombre de Jesús. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Y desde ya pedirle al Señor su ayuda. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús hoy que estoy en casa. Ayúdame, bendito Señor. En el nombre de Jesús vamos a orar. Bendito Señor, tú que estás, Señor, en el cielo y en todo lugar. En esta hora yo te pido, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que ahí donde están mis hermanos en casa, Padre, que tú puedas llegar donde están ellos. Que tú toques el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos. Toca el corazón, Padre, haz una obra. Te pido que tú hables por medio de sueños, que tú hables por medio de visiones. Aún, Señor, audiblemente habla al corazón también de mis hermanos en el nombre de Jesús. Que nosotros, Señor, a partir de hoy nuestra fe pueda aumentar. Que nuestra fe, Señor, pueda crecer en el nombre de Jesús. Muchas gracias, bendito Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.